Sí, Ya ahí está está. grabando. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y está conformado por Juan Tendré Luis Alberto, Hernández de la Cruz Jesús Leonardo, González Runas Luis Ernesto, Guerrero Orozco Edgar. Nosotros vamos a hablar de las propiedades atómicas, variaciones periódicas, propiedades químicas y su variación periódica. ¿Qué son las propiedades atómicas? Son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. Algunas de estas propiedades son radio atómico, potencial de ionización, electronegatividad, estructura electrónica, afinidad electrónica, valencia iónica y carácter metálico. ¿Qué son las variaciones periódicas? Los elementos son los elementos en su configuración electrónica que muestran una variación periódica al aumentar el número atómico. Y pues aquí a continuación muestro una foto donde salen varios elementos de la tabla periódica ya con su configuración electrónica. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Es la fuerza de atracción entre un electrón y el núcleo. Esto depende de la magnitud de la carga nuclear neta que actúa sobre el electrón. Y pues aquí como se ve en esta foto muestro un círculo con dos tipos de rojo, un fuerte y uno bajito. El fuerte vendrá siendo la carga con efecto y el otro la carga sin efecto. ¿Qué es un radio atómico? Es un átomo que no tiene tamaño definido porque la distribución de electrones no termina de forma abrupta, sino que va disminuyendo poco a poco. Y aquí muestro una foto de cómo se mira pues el radio atómico. Radio iónico. Como el nombre lo indica, se refiere al valor designado para el radio de un ion en un sólido cristalino. El radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones adquiriendo la estructura del gas noble más cercano. Energía de ionización. Se refiere a la cantidad de energía que se suministra a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental. La energía de ionización se desarrolla de manera escalonada, ya que los electrones salen en cierto orden. Estas se miden de estas maneras: electrón voltios por átomo, kilocalorías por mol, kilojulios por mol. Afinidad electrónica es la cantidad de energía que libera el átomo aislado en fase gaseosa para formar un ion con una carga eléctrica. Se puede decir que la afinidad electrónica es cuando un átomo gana un electrón. La electronegatividad es una propiedad periódica que mide la tendencia de los átomos para atraer electrones. La tabla de electronegatividad propuesta por Linus Pauling permite conocer el valor de cada elemento de la tabla. Estos se diferencian así: menor o igual a 0.4, el enlace es covalente no polar. De 0.5 a 1.7, el enlace es covalente polar. Mayor a 1.7, el enlace es un iónico. En este subtema hablaremos sobre las propiedades químicas. ¿Qué es una propiedad química? La propiedad química es cualquier propiedad de la materia por la cual cambia de composición. Un ejemplo de ella puede ser el estado de oxidación. Esto pasa cuando hay una reacción química de combinación entre una sustancia o un compuesto químico. La tabla periódica puede dividirse en diversas formas según las propiedades que se desean estudiar, de tal suerte que se agrupan conjuntos de elementos con características comunes. Hablaremos de las características de los metales, no metales y metaloides. Los metales conducen con facilidad el calor y la electricidad. Presentan brillo metálico. Generalmente pueden ser laminados o estirados formando alambres, propiedades que se conocen como maleabilidad y ductibilidad. Los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. Lo contrario a los metales. No son maleables ni dúctiles. Esto quiere decir que no son capaces de cambiar y transformar su forma de presión. Reciben electrones al combinarse con los metales, adquiriendo así cargas negativas, se conocen como aniones. Algunos elementos suelen comportarse según las condiciones como metales o como no metales. A estos se les conoce como metaloides.
Los metaloides son aquellos elementos que pueden comportarse como metales o como no metales. Muestran propiedades de metales y no metales. Son mejores conductores del calor y la electricidad. Se usa como semiconductores y aislantes. Y por último, veremos los tipos de metales. Metales alcalinos. Los metales alcalinos incluyen los elementos del grupo 1, desde el litio hasta el francio. Metales alcalinoterrios. Los metales alcalinoterrios coinciden con el grupo 2, desde el berilio hasta el radio. Lantanidos. Los lantanidos son el grupo formado desde el elemento con un número atómico 57, el lantano, que le da el nombre al grupo, hasta el elemento del número atómico 71, el lutecio. Actinidos. Los actinidos es el grupo que comprende el número atómico 89, el actinio hasta el 103, el laurencio. Metales de transición. Los metales o elementos de transición se sitúan en el centro de la tabla periódica, en el bloque D, que abarca desde el grupo 3 al grupo 12. Los metales de posttransicionales. Los metales, a veces referidos simplemente como otros metales, son el aluminio, galio, indio, talio, estaño, plomo y bismuto. Los metaloides son sustancias con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Los halógenos son un tipo de elemento no metálico que coinciden con el grupo 17 de la tabla periódica, lo que abarca desde el flúor hasta el astato. Los gases nobles, conocidos como gases nobles, coinciden con número 18. Todos estos elementos son gaseosos en condiciones normales de presión y temperatura. No tienen color, no tienen olor y su gran estabilidad les hace merecedores al adjetivo común de ser inertes químicamente. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención. Y pues ya, güey. Termino de grabar. Ya nomás eso lo corto. Checa, güey, que te haya llegado el correo, güey.